過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Manuel Paredes, para Leonardo Rocha, para Son Black, para Maikoto Fanfics, para Francisco Fic, para Jair Flores, para Edgar Martínez, para Red Set, para César Flores, para Antonio Bonilla, para Ricard Flores, para Michael Cubo, para Brian Alexander, para Fan de Fic, para Survilan 12, para Basi Rodríguez, para Mauricio Hernández, para C70 y para Brian Morales, gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Tsunade atravesó las puertas de Konoha pero, sorprendentemente, no se sentía como en casa. Se sintió molesta. Los rostros de su abuelo y su tío abuelo fueron lo único que calmó un poco su desgana mientras se acercaba a la caseta con los guardias. Cuando se acercó, al instante vio a dos hombres durmiendo dulcemente y su enfado volvió a estar allí, asomando su fea cabeza. Con una ceja crispada, golpeó sus papeles sobre la mesa, haciéndola temblar lo suficiente como para despertar a los dos shinobi. Saltaron, preparados para una pelea hasta que sus ojos soñolientos vieron a Tsunade con el ceño fruncido. ¿Qué diablos están haciendo ustedes dos?, preguntó sombríamente, tamborileando con el dedo sobre sus papeles. No tengo todo el día, añadió con un ceño amenazante. Los guardias se miraron avergonzados y tomaron sus papeles, con los ojos desorbitados en el momento en que leyeron su nombre. Mientras los guardias estaban ocupados con sus papeles, notó que un ambú salía de detrás de la cabina, muy probablemente para informarle a Okage sobre su llegada. Sin embargo, Tsunade no fue a saludar a su sensei. No, primero fue al complejo de Senju, donde pasó horas y horas para reubicar toda la biblioteca, el tesoro y cualquier cosa útil para la dimensión de Rei o su almacenamiento. Ella lo limpió todo. No se sentía generosa con Konoha. Claro, podría haber sido una aldea creada por su abuelo e incluso podría llamarse herencia de su clan, pero, con el liderazgo actual de la aldea y el estado extinto del clan Senju, Tsunade realmente no sentía ningún apego por la aldea. Mientras miraba las paredes desnudas y las habitaciones sin muebles de las casas en el complejo Senju, Tsunade asintió con satisfacción por su trabajo manual. No se dejó ningún pergamino sin abrir e incluso si la aldea rompió los sellos que aseguraban el complejo, no podrían encontrar nada. Tsunade encontró bastantes marcas de que alguien trató de entrar al complejo en su ausencia, esto, sin embargo, solo fortaleció su creencia de que el futuro de su clan ya no está en Konoha. Tal vez debería hacer lo mismo con el complejo Uchiha solo en secreto. Ella pensó brevemente, pero descartó la idea porque dudaba que estos pirómanos egoístas tuvieran algo útil escondido. Pero ahora, su razón para regresar a Konoha había terminado y no pudo evitar sentirse incómoda. Este lugar fue una vez su hogar. Algo por lo que no le importaría morir. Pero ahora no era más que un doloroso recordatorio de su clan que murió por el pueblo. Claro, tal vez sus ancestros querrían que ella lo protegiera para mostrarles su respeto, incluso estaba jugando con la idea de destruirlo, ya que era la razón de su desaparición. Sin embargo, para bien o para mal, Rei desechó esa noción con bastante rapidez. Al final, Tsunade decidió tomar la tercera ruta neutral y dejar de preocuparse por eso. Ella tenía un nuevo hogar y los muertos permanecerán muertos sin importar lo que le suceda a Konoha. Al final del día, estaba a punto de salir de su complejo y caminar malhumorada hacia la torre Okage cuando vio un ambú esperándola frente a ella. ¿Qué?
Preguntó con irritación, sus manos instantáneamente cruzando su pecho. El consejo la está llamando, Lady Tsunade. El Anbu se inclinó y desapareció. ¿Entonces? Murmuró para sí misma mientras miraba el lugar vacío donde el Anbu estaba parado hace un segundo. Dime, Anbu-san, ¿por qué debería importarme lo que algunos viejos e ineptos idiotas quieren? ¿Te parezco tan libre? Le dijo al aire con una diversión indecible en su tono, sabiendo muy bien que nadie la escuchaba. ¿Ser convocado? ¿Por qué debería ser ese su problema? Ella era la cabeza del clan Senju. Solo puede ser convocada por Hokage e incluso entonces el viejo mono debe ser cortés al respecto. ¿El ayuntamiento? Ja. Ninguna posibilidad. Tsunade se encogió de hombros y decidió que era un gran día para ir de compras. Ya era una noche, 6 horas después, cuando Tsunade entró tranquilamente en la sala del consejo mientras sus ojos se arrastraban lentamente sobre las formas de los jefes de clanes muy molestos, los civiles dormitando, Hiruzen fumando su 10ª pipa con una ceja arqueada, los ancianos mirando ella con una mirada asesina, y Danzo, siendo Danzo. «Tsunade, ¿dónde estabas?», Hiruzen preguntó cuando llegó al asiento de Senju y se dejó caer en él, instantáneamente sosteniendo su cabeza con su brazo. Hogar, compras, un nuevo restaurante llamado Ichiraku, maldita sea, tienen un ramen increíble. Tsunade, con el rabillo del ojo, notó que solo el jefe del clan Akemichi apreciaba el comentario y rápidamente intentó discretamente hacer algún tipo de nota. Ella continuó. En el parque, en los campos de entrenamiento de Senju, tratando de averiguar qué cambió y luego me pidieron autógrafos. Me tomó tiempo salir de eso. Tsunade agitó con desdén su mano libre mientras hablaba arrastrando las palabras. De todos modos, pensé que el Consejo Civil debería haber sido abolido después de la guerra. ¿Qué están haciendo aquí? Tsunade señaló indiferentemente a los civiles adormecidos con el pulgar. Los civiles la miraron con ojos asustados, mientras que los jefes de los clanes solo sonrieron. Cuando iban a involucrarse, Danzo interrumpió. Estamos aquí por un asunto diferente, Tsuna. Antes de que pudiera terminar, la intención asesina de Tsunade inundó el lugar y se detuvo para reformularlo. Senju-san. Tsunade gruñó e hizo un gesto con la mano de adelante. Creemos que es hora de que vuelvas al pueblo y te cases. Dijo Koharu. ¿Y eso es algo que una mujer cuyo esposo supuestamente se ahorcó él mismo debería estar diciéndome? Tsunade bromeó molesta con una aparente sonrisa en su rostro, haciendo que Koharu palideciera cuando incluso Hiruzen se estremeció levemente. Ese fue un golpe bajo, se vio uno. Cualquiera con medio cerebro sabe que tuvo una ayuda externa con la concejala Koharu. Agregó Tsunade, haciendo que los civiles le dieran a Koharu miradas sospechosas. Maldita sea, Konan es realmente una mala influencia. Tsunade apretó los labios para al menos ocultar de alguna manera la sonrisa. En ese momento, el anciano Omura la sacó de sus pensamientos. Senju-san, eres el último Senju reproducible. Es tu deber para con Konoha, para asegurarme de que mi clan nunca vuelva a ser parte de él. Ella se rió entre dientes, sorprendiendo a todos los jefes de clan, e incluso Danzo abrió los ojos ligeramente a pesar de saber por qué ella luchó tanto. Hiruzen, por otro lado, miró a Tsunade con pena. Sin embargo, tenía que elogiarla. Su transformación fue realmente impresionante. Incluso él no pudo ver a través de él. Solo, él pensó que ella elegiría una mirada más cercana a su edad. Contrariamente a sus pensamientos, esta era su apariencia real. Su cuerpo perfecto de 22 años. Tuve mucho tiempo para pensar, ya ves, Tsunade suspiró mientras continuaba hablando, pero su tono se volvió frío. No hay nadie con sangre Senju en Konoha excepto yo. ¿Y quieres que me case? Bueno, eso es obvio. Por eso estás integrado en Kra. El líder del clan Uchiha se burló de ella como si fuera estúpida, haciéndola reír entre dientes al idiota. Me compadezco de tu simpleza. La estupidez corre por tu sangre, ¿eh? Ella se burló como si estuviera hablando con un niño, haciendo que el hombre se erizara. Sin embargo, no le dio tiempo para contraatacar. Volviéndose hacia su sensei, entrecerró los ojos. Senju era el clan más casado de Konoha. Casi todos los clanes tenían un Senju casado con él en un momento u otro. Fue entonces cuando las mentes de los jefes de los clanes hicieron clic. Sus ojos se dirigieron a Tsunade mientras se agrandaban. Lo dije en serio cuando dije que literalmente no hay nadie con sangre Senju en Konoha. Tsunade les dijo seriamente, observando a Hiruzen atentamente. 10 años. Ese es el tiempo que tomó para que esto sucediera. Los Senju casados entre sí, e incluso cualquier niño con sangre Senju. Además de los civiles.
Todos se fueron. En 10 años. Necesito preguntar cómo sucedió exactamente eso. Luego se volvió hacia el jefe del clan Uchiha, que ahora la miraba con los ojos muy abiertos. ¿Qué hay de ti, Uchiha? Si Senju tomó una década mientras se extendía por todo Konoha y tenía miembros en todos los clanes, ¿cuánto tiempo tomaría para que tu clan endogámico que está concentrado en un solo lugar sea eliminado? Un día, en medio de su oración, sus ojos chocaron con los de Hiruzen. La habitación quedó en silencio ante eso. Los jefes de clan temían la extinción más que la muerte misma, pero ninguno era tan tonto como para pensar que una purga de sangre completa podría ser natural. Sus miradas se volvieron cautelosas mientras observaban el enfrentamiento entre Tsunade e Hiruzen. Al final, Hiruzen finalmente se desplomó y suspiró. Nos dimos cuenta de las tasas de mortalidad no natural y los accidentes del clan Senju. Pero, nunca se encontró al culpable. Le dijo a Tsunade, quien le ladró una risa sarcástica. Así que sí lo sabías. ¿Y no se te ocurrió informarnos al respecto? Dejaste que Senju se extinguiera. Tsunade se rió entre dientes mientras decía eso y se secó una lágrima del rabillo del ojo. ¿Sabes qué? No respondas. Estoy fuera de este agujero de mierda. Ella dijo y se puso de pie, saliendo de las cámaras. Un Anbu trató de interceptar su camino, pero Tsunade estaba más allá del punto de mimar a alguien y aplastó directamente al Anbu a través de 3 paredes, rompiendo por completo su cuerpo. Después de eso, ningún otro Anbu la detuvo. Tampoco los consejeros o el Hokage que miraban con torpeza su espalda que desaparecía. Tsunade ya llevaba 1 hora saliendo de Konoha. Ella no estuvo allí ni por un día y su estado de ánimo ya estaba jodido. Estaba tan enfadada que decidió dar un pequeño paseo por los bosques que su abuelo creó para refrescarse la cabeza. No estaba realmente enojada porque Sarutobi no impidió que su clan se extinguiera. Estaba enojada porque permitió que su hermano saliera de la aldea incluso después de saber que alguien estaba buscando a Senju durante 1 década. Realmente no creía que su sensei supiera sobre la purga Senju. Ella quería creer en él. Cree que le informaría al clan si fuera cierto. Pero Konan y Rei tenían una hipótesis muy plausible y escalofriante. Ambos le dijeron que es solo su suposición, pero ella quería asegurarse. Era muy sospechoso, de hecho. Cuando les dijo a los consejeros que estaba haciendo turismo, se refería más al tipo de turismo de investigación en el hospital. Sí, Rei tenía razón. No quedaba nadie con sangre Senju en Konoha. En absoluto. Cada descendiente fue asesinado. Hasta el último niño. Sabía que Senju estaba muerta. Pero no significaba extinto. Todavía existía esa minúscula posibilidad de que su sangre en el pueblo despertara nuevamente. Pero ahora, solo podía negar con la cabeza. Primero, Konoha dejó morir a su clan y luego quiso que ella fuera una fábrica de bebés para que sus leales ninjas se divirtieran. Realmente no sabía de qué estar más decepcionada. Peor aún, era obvio que el cazador de Senju era alguien de Konoha, ya que no había forma de que un extraño obtuviera suficiente información para identificar a cada Senju. La única forma de hacerlo era mediante análisis de sangre, y eso significaba que el responsable de la desaparición de su clan está en el consejo y estaba en la sala cuando dijo la verdad sobre el estado real de su clan. Tsunade solo estaba segura de que no era el Hokage, ya que el hombre básicamente adoraba el suelo por el que caminaba su tío abuelo. Preferiría suicidarse antes que hacer esto. Sospecharía de Uchiha Dwarf, pero dudaba que le quedaran suficientes células cerebrales para hacer algo tan elaborado como esto. Al final, no tenía sentido pensar en ello. Tsunade ni siquiera estaba tan interesada en quién y podía imaginar múltiples por qué. En cuanto a la venganza, ¿qué lograría eso? Su corazón le exigía volver al lado de Rei en lugar de planear una cacería de brujas sin sentido en Konoha. Simplemente no valió la pena el esfuerzo. Mientras se alejaba de Konoha con sus propios pies, de repente, 10 ninjas con máscaras blancas la rodearon. A estas alturas, Tsunade era consciente de que la estaban siguiendo durante minutos. Desde que Rei comenzó a enseñarle cómo controlar la energía de la naturaleza, sus habilidades sensoriales mejoraron enormemente. Podría haberse teletransportado, pero estaba demasiado interesada en lo que querían. Uno de los ninjas se adelantó y habló con una voz monótona que carecía de emociones. Tsunade-sama. Vuelva y únase a Krao, nos veremos obligados a obligarlo a participar a la fuerza. Tsunade estaba un poco perturbada por cómo, muerto, el hombre sonaba, pero al final, resopló burlonamente. Tenía suficiente para un día de mierda. Inclinándose hacia adelante, su puño se estrelló contra el suelo.
En Konoha, Hiruzen suspiraba de tristeza por la forma en que se fue su estudiante. Miró a través de la ventana a su pueblo y no pudo evitar preguntarse si había hecho algo mal. En ese momento, una enorme nube de polvo se elevó un poco lejos del pueblo hacia el cielo. Él lo reconoció. ¿Cómo podría no hacerlo cuando lo veía en una escala más pequeña casi a diario? Tsunade. Su corazón casi saltó de su garganta cuando rápidamente agarró su armadura y salió corriendo de su oficina, hacia el lugar. El impacto del puñetazo aplastó el suelo en un radio de 100 metros, haciéndolo romper. Gracias a sus habilidades sensoriales, Tsunade sabía que 9 de los hombres saltaron antes del impacto y solo uno de los 10 se vio afectado por él. Irónicamente, fue el idiota el que habló cuando esa acción demostró ser lo suficientemente distraída como para no reaccionar a tiempo. La fuerza cinética que esparció por el suelo fue tan rápida y fuerte que le destrozó las piernas al contacto. Ella se enderezó y se cruzó de brazos. A su alrededor, solo se podía ver polvo, y estaba bastante segura de que sus oponentes usarían esto para atacarla. Obviamente tenía razón, ya que 3 segundos después, 4 hombres con pequeños tantos saltaron sobre ella a través del polvo solo para encontrar el lugar. Ella estaba previamente vacía. Se miraron momentáneamente antes de escuchar un crujido y sentir que los estrujaban. La oscuridad los reclamó. Tsunade miró su obra, mientras los 4 hombres ahora estaban atrapados en enredaderas leñosas que giraban en espiral alrededor de sus cuerpos, atándolos mientras ejercía una tremenda presión sobre ellos. Tsunade era consciente de que, si bien Rei podría no hacerlo intencionalmente, sus historias sobre varios jutsu utilizados por algunas personas de las que ni siquiera estaba segura de que existieran, la ayudaron increíblemente con la inspiración para jutsu. Por ejemplo, el Suna Hinchuriki del que estaba hablando. Tsunade estaba seguro de que el Hinchuriki que contenía el Ichibi era un monje que estuvo encerrado toda su vida, pero Rei dijo que podía usar arena para envolver a las personas y exprimirlas hasta la muerte. Ella no tenía idea de dónde obtuvo esa información, pero fue muy inspiradora. Más enredaderas leñosas brotaron del suelo debido a que ella alimentó el suelo con su chakra Mokuton y los hombres restantes fueron arrastrados hacia su ubicación por ellos como muñecos de trapo, estrellándose contra el suelo, los árboles o entre ellos. Simplemente caminó hacia el tronco cercano de un árbol que cayó cuando su golpe golpeó el suelo y se sentó tranquilamente en él. Sus ojos miraban los cuerpos atrapados dentro de gruesas enredaderas, los 10, mientras se acercaba a la cabeza del tipo con las piernas destrozadas. Tomó la máscara del idiota que habló en sus manos y la miró con el ceño fruncido. No sé quién te envió, pero no me importa. Ella habló en un tono muy frío e indiferente antes de que las enredaderas se contrajeran. El ambu raíz explotó en una pulpa sangrienta mientras la sangre cubría el claro, saliendo a chorros de los espacios entre las enredaderas mientras apretaban a los hombres antes de desaparecer rápidamente en el suelo, dejando solo manchas y restos muy mutilados de cadáveres detrás. Koichi era un sensor. Era el llamado Chunin Eterno, de 75 años. Todavía jugaba al ninja porque le resultaba divertido demostrar sus impecables habilidades sensoriales de vez en cuando. Pero en este momento, él estaba positivamente eufórico. Sus habilidades sensoriales fueron elogiadas incluso por el segundo Hokage y, de hecho, tenía un rango increíble. Pero, tuvo que tragar saliva cuando sintió lo que sucedió exactamente frente a ellos. Oí. Koichi, ¿ya has sentido algo? Su compañero de equipo le preguntó, haciéndolo fruncir los labios, pero, no. Nada, lo siento. Koichi negó con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas al sentir el pulso nostálgico de Mokuton Chakra. Lo mismo que sintió por última vez del hombre que más respetaba, Hashirama Senju. Unos minutos más tarde, llegaron a un claro y vieron a Tsunade sentada en un tronco grueso, jugando con una máscara blanca en la mano. Alrededor había charcos de sangre que hacían que los shinobi tragaran saliva al oler la sangre en el aire. Koichi estaba mirando a su alrededor pero, sorprendentemente, no se pudo encontrar ninguna evidencia de Mokuton en los alrededores. Tsunade-sama, su secreto está a salvo conmigo. Estoy seguro de que Hashirama-sama estaría orgulloso de ti. Pensó mientras una leve sonrisa aparecía en su rostro solo para convertirse en un ceño fruncido cuando un ambu dio un paso adelante con una actitud bastante condescendiente. Senju, ¿qué pasó? El ambu le preguntó algo altivamente. Uchiha, muy probablemente y joven, notó Koichi. Ninguna persona en su sano juicio o experimentada se enfrentaría a Senju Tsunade mientras su estado de ánimo era claramente feliz por el asesinato.
Si bien los shinobi no estaban tan cuerdos, lo compensaron con experiencia, y ahora no era el momento de actuar como un imbécil. Esto ocurrió. Tsunade dijo con aburrimiento, señalando los cadáveres destrozados esparcidos por el claro mientras levantaba los ojos hacia el Anbu y le arrojaba perezosamente la máscara en la mano. Koichi vio al joven Uchiha Anbu a punto de atrapar con aire de suficiencia la máscara que volaba lentamente cuando la máscara de alguna manera dominó al hombre y lo arrojó al árbol detrás de él debido a la fuerza del lanzamiento. El árbol crujió y se rompió cuando el cuerpo del ninja se desplomó impotente al suelo junto al árbol ahora roto. Afortunadamente, el hombre tenía refuerzo de chakra y armadura, por lo que sobrevivió. A Tsunade no le importó y se volvió hacia los Anbu restantes, y Koichi se estremeció ante su mirada apasionada. Dile al Hokage que si un ninja más de Konoha me ataca, tendrás un nuevo Shanin desertando. Tsunade dijo y se puso de pie mientras se sacudía el polvo de los muslos. Dígale que me llame solo si sucede algo realmente importante, como una guerra. Estoy seguro de que Jiraiya podrá encontrarme si me necesitan. Se dio la vuelta y estaba a punto de irse. ¿Y si no? La voz de Sandai sonó detrás del grupo de Koichi, haciéndola detenerse pero sin darse la vuelta. Entonces eso significaría que no me necesitas ni la mitad de lo que crees y ni siquiera puedes gastar recursos para encontrarme. Ella gruñó y siguió adelante, sin prestar atención a la expresión triste de Sarutobi. Rei y Konan estaban en la tierra de la lluvia en un rápido desvío cuando Tsunade apareció repentinamente junto a ellos. Rei alzó una ceja y preguntó. ¿Hecho en Konoha? Eso fue rápido. Tsunade hizo un puchero por su sarcasmo y lo abrazó. Mientras colgaba de su cuello, comenzó a quejarse de su tiempo en Konoha, lo que hizo que Rei se riera un poco. Palmeó la cabeza de la pequeña Yosuka rubia en sus brazos. Está bien. Le dijo desconcertado. ¿Vas a pelear contra Anzo? Tsunade preguntó cuando vio a Megakure a unas pocas millas frente a ellos. También notó que ni Rei ni Konan tenían su Itayate sobre ellos. Ame estaba aislado, por lo que no muchos rumores podrían escapar, pero parecía que estaban demasiado preparados. Sí. Rei asintió. Debería haber una salamandra que pudiera ayudarte con Creation Rebirth. Cuando Tsunade lo escuchó decir que se enfrentarían a Anzo por ella, no pudo evitar sentir que su corazón se aceleraba. Su expresión se suavizó cuando una mirada determinada entró en sus ojos. Yo también pelearé. Casi esperaba ser rechazada, pero para su sorpresa, Rei solo asintió. Seguro. Se encogió de hombros. Para Rei, Tsunade fue lo suficientemente fuerte como para salir viva de esta pelea incluso sin su renacimiento de la creación. Ella era mucho más fuerte que antes después de su entrenamiento. El trío finalmente llegó cerca de la Megakure y no tuvo que esperar mucho después de que flexionaron su chakra. Al principio, 10 Jonin de Ame parecieron preguntarles sobre sus intenciones, pero antes de que pudieran hablar, Rei envió 10 agujas formadas con el chakra Raiton, matando a 9 de ellos, mientras que el último apenas se evadió y se escapó. Rei no imitó las técnicas Chidori de Sasuke. ¿Cómo podría? Sasuke aún no había nacido. Obviamente era su original, ¿verdad? Diablos, Kakashi ni siquiera inventó a Chidori todavía. Obviamente, el jutsu fue inventado por Rei. ¡Qué original de Kakashi! El niño obviamente solo lo copió de su servidor. Mujajaja. No pasó mucho tiempo para que un ejército completo de 200 Amenin apareciera frente a ellos y Rei y Konan simplemente moldearon su chakra de traje mientras Tsunade tejía sellos manuales. Suiton. Arroyo Tsunami. 3 voces corearon cuando el agua a su alrededor se elevó y las olas aplastantes de 5 metros de altura cubrieron al pequeño ejército que se precipitaba hacia ellos. Bueno, pero en serio. ¿Cuándo aparecerá el último jefe? Murmuró Rei. Anzo en su torre frunció el ceño. Vio lo que pasó y solo pudo suspirar. No importa cuántos enviaría, serían ahogados por estos 3 asaltantes. No podía verlos bien, pero, obviamente, 3 usuarios de trajes en un país perpetuamente cubierto de agua era una combinación peligrosa. Solo había una conclusión. Tenía que involucrarse él mismo, así que con otro suspiro, se fue a enfrentar a estos imbéciles insolentes. No le tomó mucho tiempo. Llegó bastante rápido frente a los intrusos, pero se sorprendió por lo que vio. La mujer rubia y el niño rubio pálido se estaban besando. Ahora se sentía insultado. Pero era un hombre paciente y educado. Esperó hasta que terminaron. Les daría tiempo para su último beso. Mencionó que también era generoso. 5 minutos después, hoy, él no fue tan generoso.
Rei finalmente dejó de lamer la boca de Tsunade cuando escuchó una voz molesta detrás de él. Se giró solo para ver a un anciano con una máscara de respiración que los miraba con una mirada inexpresiva mientras su ceja se crispaba. Oh. Lo siento, viejo. Estamos un poco preocupados ahora. ¿Podrías venir más tarde? Rei preguntó cortésmente, preparándose discretamente para una pelea. No. Anzo respondió con expresión inexpresiva, pero luego sus ojos se dirigieron a la mujer rubia y entrecerró los ojos. ¿Tú, la Senju? Él la miró como si fuera estúpida. ¿No recibiste suficiente paliza la última vez que nos vimos, niña? Le preguntó burlonamente, recordando su temperamento de la última vez. Tsunade simplemente se encogió de hombros sin preocuparse, sorprendiendo a Anzo. No me importa. Mientras decía eso, gruesos troncos de árboles brotaron del suelo alrededor de Anzo y sus ramas lo atacaron. Estaba desconcertado, pero logró esquivarlo cuando vio que las llanuras cerca de su aldea se convertían en un bosque. Refunfuñando, sacó su kusarigama y lo mejoró con Futon Chakra mientras cortaba árbol tras árbol en su vecindad. De repente se encontró a sí mismo como el objetivo de una gran bola de fuego y aplaudió, invocando un Waterual. Un sonido chisporroteante resonó a través del bosque recién creado cuando la bola de fuego se encontró con la pared de agua y comenzó a crearse vapor, cubriendo el bosque con una niebla. Conan usó esa niebla para mover discretamente sus papeles por todo el bosque, asegurándose de que Anzo no los viera. Estaban peleando mientras trataban de no usar ninguno de sus jutsu característicos. Rei era bueno en esto ya que solo reveló su Suiton, Raiton y Kenjutsu hasta ahora, pero ella tenía como máximo su Doton y Futon Jutsu y esos eran bastante limitados. Anzo saltó cuando sintió peligro y un segundo después, 10 agujas de agua impactaron en el lugar en el que se encontraba anteriormente. Buen esquivar. La voz de Rei resonó a través de la niebla. Anzo estaba a punto de responder cuando sus pies aterrizaron en una rama Y. Apenas logró alejarse de un salto mientras cubría sus pies con traje de chakra para evitar daños cuando la rama explotó. Etiquetas de papel, eso sí que es insultante. Anzo comentó secamente. Las etiquetas de papel eran lo básico de lo básico. Para usarlos en su contra, no pudo evitar elogiarlos mentalmente. Aterrizó en el suelo y lanzó su kusarigama hacia la derecha, haciéndolo desaparecer en la niebla. Rei estaba a punto de desatar un Raiton Jutsu cuando Anzo estaba parado en un charco de agua, pero tuvo que esquivar hacia la izquierda cuando kusarigama de repente voló hacia él. Joder, ¿puedes sentirme? Rei estaba bastante desconcertada pero no tuvo tiempo de reflexionar cuando la cadena conectada al kusarigama se sacudió y la espada voló hacia él. Lo bloqueó con un kunai y saltó hacia atrás, pero la cadena del kusarigama volvió a latir y el arma simplemente siguió a Rei mientras bloqueaba sus cortes y serpenteaba entre los árboles, pero no pudo quitarse la guadaña. Eres demasiado verde. Anzo se rió entre dientes cuando Rei tuvo que hacer un esfuerzo supremo para evadir su técnica, pero luego sus ojos se abrieron como platos. Mierda. Exclamó mientras esquivaba un golpe hacia abajo de Tsunade y vio que el suelo en todo el entorno se rompía, creando grandes pedazos de tierra que se elevaban por la presión que el golpe ejercía sobre el suelo. Ah, tenías una fuerza enorme, ¿no? Anzo dijo cuando aterrizó un poco lejos e instantáneamente arrojó un kunai detrás de él. Escabullirse. Eso no va a auge. Lejos del campo de batalla, Conan se rió entre dientes. Lo simple siempre funciona. Anzo tosió cuando sintió su espalda ligeramente quemada, la ira lo inundó. Etiquetas de papel otra vez, se quejó mientras desenvainaba su segundo kusarigama y bloqueaba una ráfaga de shuriken potenciada por el chakra del futón en un instante solo para girar sobre sus talones y bloquear el kunai de Rei. Los dos hombres se pusieron de pie e intentaron dominarse el uno al otro. Eres bueno, chico. Anzo elogió pero luego notó la sonrisa en Rei y leyó sus labios. Sus ojos se abrieron como platos, auge. La verdadera Rei, un poco alejada, se rió entre dientes. Tercera vez que cayó en la trampa. Se volvió hacia Conan y chocó los 5 mientras Tsunade solo podía reírse. El ojo de Anzo temblaba cuando el polvo se disipó. No resultó herido. Él podría bloquear una maldita etiqueta de papel. Eso es material de nivel de academia. O al menos debería serlo. Tenía suficiente habilidad en el traje para hacerlo. Pero era molesto como diablos, su reputación estaba sufriendo. Suspirando, juntó las manos, sus dedos índices apuntando hacia arriba. Ustedes lo pidieron, mocosos. Comenzó rápidamente a tejer señales con las manos y terminó agachándose y empujando poderosamente su palma derecha hacia el agua en el suelo.
Suiton. Onda trituradora. Rei y Conan maldijeron cuando sintieron que el chakra fluctuaba y una gran cantidad de chakra del traje fue empujado hacia el jutsu. Rei sabía que Tsunade aún no podía sentir también a través de la energía de la naturaleza para distinguir qué jutsu se usaba mientras se concentraba más en Mokuton, por lo que saltó hacia ella y la llevó en un acarreo de princesa antes de saltar, donde Conan ya formó una plataforma de documentos. Solo podían ver cómo la muy pequeña cantidad de agua en el suelo latía repentinamente, y desde la posición de Anzo como su centro, se extendía en forma de ondas a los alrededores, acumulando más y más agua, elevándose hasta el nivel de un ser humano. Pecho. A pesar de ser tan alta, la ola de agua estaba tan presurizada que literalmente destrozó los árboles Mokuton y el bosque que construyó Tsunade comenzó a caer. Maldita sea, eso fue un golpe debajo del cinturón si veo uno. Rei comentó mientras Conan asentía mientras Tsunade solo podía sonreír irónicamente. Ese solo jutsu cubrió un radio de unos pocos cientos de metros. Fue el verdadero testimonio de cuánto jugó Anzo con ellos durante la pelea. Anzo se paró casualmente en el suelo entre los árboles talados y miró fríamente la plataforma de papel mientras giraba su kusarigama perezosamente, sin estar agotado ni cansado en absoluto. Bueno, empezó. Esto es entretenido y todo eso, pero no puedo tenerlos arrasando en mi aldea, ya ven. Solo tendrán que ser buenos niños y morir. Detuvo su kusarigama giratorio y lo clavó en el suelo mientras sus manos comenzaban a tejer señales con las manos. Kuchiyo no jutsu. Golpeó su palma contra el suelo y Rei sonrió. Finalmente. Rei murmuró en voz baja. El resto es tuyo, Conan. Rei mejoró su cuerpo con chakra Raiton y saltó hacia la salamandra convocada. Su objetivo finalmente fue alcanzado cuando la salamandra convocada estaba a punto de preguntar por qué fue convocado. Rei, cubierta de chakra Raiton, entró en su boca. La salamandra rápidamente lo cerró debido a la sensación inesperada. Rei no necesitaba hacer mucho. Solo pinchó a Chidori en el interior de la salamandra y. Anzo se quedó boquiabierto cuando la invocación del jefe de la salamandra, su salamandra personal, fue picada desde adentro por un jutsu de relámpagos y luego hizo puff. Cuando Conan vio a Rei entrar a salvo en el reino de invocación de salamandras, se volvió hacia Tsunade. Ve y entra en nuestra dimensión. Estaré allí en un segundo. Tsunade quería protestar pero algo en la voz de Conan la detuvo. Conan hablaba completamente en serio y estaba claro que nada menos que la obediencia total sería tolerado. Era el mismo tipo de voz que su tío Tobirama usaba con ella cuando ella tiraba de su cabello como una especie. Tsunade se estremeció pero asintió con la mayor seriedad mientras usaba el sello de autoalmacenamiento en su cuerpo para alejarse. Conan sonrió cuando vio desaparecer a Tsunade y se giró hacia Anzo, quien la estaba mirando. Chica. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Gritó fríamente. Trató de iniciar una conversación mientras moldeaba su chakra para un movimiento final. A Conan no le importó y solo esbozó una leve sonrisa mientras ponía su mano junto a su rostro y señalaba hacia arriba. Fue un gesto tranquilo y divertido que hizo que Anzo tuviera un mal presentimiento. Arqueó ligeramente la cabeza hacia atrás para poder mirar hacia arriba sin perder de vista a Conan. Sus ojos se entrecerraron y su confusión se volvió confusa cuando vio nubes negras. Eran exactamente las mismas nubes negras que cubrieron a Megakure durante todo el año, bañándolo con lluvia. Frunció los labios y miró a Conan, a punto de burlarse de ella cuando sus sentidos lo sintieron, haciendo que su cabeza volviera al cielo con los ojos muy abiertos. No pensaste que me quedé atrás sin hacer nada, ¿verdad? Anzo escuchó la voz divertida de la chica pero no se atrevió a importarle. Él tenía problemas más grandes que ella. Su máscara de respiración casi se cae al suelo cuando la vio. Las nubes se desgarraron debido a la pura presión del viento, deteniendo la lluvia siempre presente por primera vez en meses. Pero no fue el cielo lo que recibió la vista de Anzo. Lejos de ahí, tragó saliva cuando vio cientos de bolas de roca marrón del tamaño de una casa que caían del cielo mientras las llamas lamían su superficie, creando un espectáculo de fuego dirigido directamente hacia él. El viento barría visiblemente los meteoritos mientras se abrían paso a través de él. Bueno, entonces, me iré. Buena suerte. Conan pronunció en un tono de suficiencia y se alejó. La cabeza de Anzo se estrelló contra el lugar del que Conan acababa de desaparecer y maldijo. No tuvo tiempo. Sus manos se rompieron en una rápida ráfaga de sellos manuales cuando comenzó a levantar una pared de tierra tras una pared de tierra para hacer que la superficie fuera lo más irregular posible con la esperanza de mitigar el daño que esto causaría a su aldea.
Estos meteoritos eran peores que los normales. Eran una bola hecha de rebanadas de papel endurecido con dotón de Conan. Millones de ellos se apilan unos sobre otros para crear una bola pesada y dura. Conan nunca podría usar esto sin el sello Multiwa, la dimensión de Rei para crear Mokuton 3 y su conversión de Mokuton a papel. Era mucho más duro que la tierra normal, la roca, casi superando al metal o al acero en dureza. Algo así impactando la Tierra a gran velocidad, por primera vez en la historia de la Tierra de Ame, los cielos llovieron fuego y tierra. Y luego, los meteoritos en llamas impactaron contra el suelo, rompiendo por completo cualquier construcción terrestre que Anzo fuera capaz de hacer en los cortos 20 segundos que tenía. Fuertes explosiones en auge se podían escuchar como uno tras otro, los meteoritos aterrizaban, creando grandes cráteres debido a la gran velocidad que alcanzaron al caer. Las ondas de choque se extendieron lejos del lugar de aterrizaje, destruyendo todo a su paso mientras pedazos de tierra volaban alrededor en una ráfaga de proyectiles peligrosos y rápidos, la mayoría de ellos incendiados. El claro frente a Amegakure se convirtió en un infierno ardiente a medida que se enviaban más y más rocas en llamas por todas partes, incendiando el bosque previamente creado, creando una vorágine de un infierno que devoraba ferozmente los fuertes árboles Mokuton. Afortunadamente para el Amegakure, tenía sus propias protecciones de sellado y algunos ninjas capaces cuando las paredes de tierra y agua se levantaron casi instantáneamente, con la esperanza de mitigar parte del daño. El suelo tembló como si le doliera el impacto, creando el primer terremoto que Amegakure experimentó. Shinobi apenas logró mantenerse en pie mientras los desafortunados idiotas que se quedaron en las calles, mirando boquiabiertos los espectáculos en lugar de esconderse dentro, fueron enviados rodando y tirados en el suelo, pero incluso entonces, las ondas de choque llegaron un poco más tarde y atravesaron el jutsu defensivo como un cuchillo a través de la mantequilla, y tan debilitados como estaban, impactaron en la parte más cercana de la aldea al lugar de aterrizaje de los meteoritos. Los civiles en el suelo fueron nuevamente levantados en el aire mientras navegaban impotentes, deteniéndose solo cuando sus cuerpos chocaron contra algunos obstáculos, mientras los shinobi intentaban prepararse mientras la presión del viento los hacía deslizarse por el suelo. Los edificios crujieron por la fuerte presión, haciendo que la gente de adentro llorara y temblara en sus botas por miedo a que los edificios cayeran sobre sus cabezas. Tomó un minuto entero para que los estruendosos sonidos de los meteoritos al impactar contra el suelo finalmente cesaran. Este minuto fue una pesadilla para los habitantes de Amegakure, ya que con cada segundo, el terremoto se hacía más fuerte, con cada segundo, otra onda expansiva golpeaba el pueblo, con cada segundo, los edificios gemían más y más fuertes por la presión. Fue un milagro que no se causaran daños importantes a la aldea y ninguno de los escombros ardientes creados por el impacto llegó realmente a la aldea. El Amegakure sobrevivió. Asustado, marcado, traumatizado, pero sobrevivió. Sin embargo, el claro frente a él, el mismo claro que ahora no tenía árboles ya que todos se quemaron, ahora contenía una multitud de cráteres y abolladuras. Un claro recordatorio de lo que podría haber sido si la lluvia de meteoritos aterrizara un poco más cerca del pueblo. La cabeza de Anzo repentinamente salió del suelo en el cráter central, haciendo que su corazón se encogiera al ver la cantidad de destrucción a su alrededor. Apenas logró usar la técnica ocultarse como un topo para enterrarse lo suficientemente profundo como para salir de esto casi ileso. Pero incluso entonces, la presión del aterrizaje de los meteoritos envió vibraciones a través del suelo y muchos de sus huesos se agrietaron o se rompieron, mientras que los moretones estropearon su cuerpo. Estaba sucio, sudoroso, cubierto de polvo y tierra, y enojado más allá de lo creíble, pero estaba asustado ante todo. Hashirama, Madara, ¿es otro monstruo que sacude el mundo arrastrándose hacia el mundo? Sus ojos temblorosos no podían dejar de mirar los muchos cráteres anchos. Necesitaré un ninja más fuerte, más ninja. Necesitaré un elemento disuasorio mejor. Anzo pensó con tristeza. Se creía fuerte. Sabía que no tenía nada sobre los monstruos reales en este mundo, pero estos rara vez le prestaban atención y en esta era con Hashirama y Madara muertos. Con la muerte del primer y segundo Kage, pensó que finalmente volvería a estar entre los tres primeros, al menos. Anzo no tenía idea de cuál era el motivo de este ataque. Afortunadamente, él y su aldea salieron relativamente ilesos, y las mayores pérdidas fueron su animal convocado y algunos shinobi, pero no podía negar que sucedió. Era hora de comenzar a fortalecer el pueblo en serio. Pensamientos como estos se arremolinaban temerosamente en su cabeza mientras cojeaba a través de la tierra devastada, de regreso a su pueblo.
Era hora de volver a tomarse el juego en serio. La determinación llenó su ser. Determinación para sobrevivir. Determinación para entrenar. Para ser más fuerte. Para hacer más grande a Megakure. Anzo recuperó su resolución olvidada hace mucho tiempo mientras sobrevivía al obvio recordatorio de la era pasada. En la dimensión personal de Rei, Tsunade observó a Conan mientras se teletransportaba dentro de la dimensión, quitándose el impermeable con una sonrisa nostálgica mientras sacudía el agua en el porche. ¿Qué pasó? Tsunade preguntó preocupada, sus ojos recorriendo el marco de Conan, tratando de encontrar incluso las heridas más pequeñas con preocupación en su mirada. Ah, estoy bien. Acabo de bañar un poco a Megakure. Conan agitó la mano con desdén en un gesto de no es gran cosa. Definitivamente estuve a la altura de la reputación de Downpour. Los labios de Conan se estiraron en una sonrisa divertida y conocedora. Suiton Jutsu, Tsunade aceptó la explicación asintiendo, sin importarle mucho. Pero este era Anzo al que acababan de enfrentar. Por supuesto, estaba preocupada de que su hermana lo enfrentara sola. Vamos a cocinar algo para Rei. Conan le dijo con entusiasmo a Tsunade mientras tomaba sus manos entre las suyas y la arrastraba a la cocina. Tsunade rápidamente olvidó sus preguntas mientras ambas chicas esperaban expectantes a su amada mientras preparaban una comida, charlando tranquilamente mientras disfrutaban de la calidez y el confort de la presencia de la otra. Al final, ambas, el cuerpo de la invocación del jefe salamandra muerto y ensangrentado apareció dentro del reino de invocación de las salamandras. Tenía muchos agujeros cauterizados alrededor de su cuerpo causados por el rayo Jutsu de Rei que lo explotó de adentro hacia afuera. Muchas salamandras lo miraron con desconcierto claro en sus ojos, sin esperar que la salamandra más fuerte de la generación más joven muriera tan brutalmente. Pero antes de que pudieran reaccionar, el cuerpo explotó hacia afuera en un espectáculo masivo de sangre y sangre, cubriendo a los más cercanos con sangre y sangre mientras obstruía su visión. Mientras las salamandras aún estaban conmocionadas por la muerte de la invocación del jefe, miles de clones de agua de Rei brotaron del cuerpo ahora explotado y comenzaron a atacar a las salamandras con abandono. Las explosiones llenaron los alrededores inmediatos y el campo de batalla comenzó a extenderse más y más. El más lejos llegaron los clones. Pero solo eran una distracción. Rei se cubrió con la energía de la naturaleza y comenzó a escabullirse, evadiendo la batalla. Todo el reino salamander se puso patas arriba. La lucha resonó a través del sistema de cavernas, ya que las salpicaduras de agua y las explosiones fueron los sonidos más frecuentes. Fue entonces cuando aparecieron los veteranos de batalla más antiguos y experimentados del reino salamander y con ellos, agua. Grandes cantidades de agua jutsu comenzaron a ahogar a los clones cuando las cavernas comenzaron a inundarse. A Rei no le importó, localizó su objetivo y se dirigió hacia él. Axolotl Salamander, tan grande como un edificio, estaba aplastando a dos clones de derecha a izquierda con su cuerpo, dependiendo en gran medida de su regeneración. Fue una vista magnífica. Axolotl tenía un factor regenerativo masivo por sí mismo, pero cuando se mejoró con la energía de la naturaleza, la bestia se volvió imposible de matar a menos que fuera golpeado en un área vital. Córtale las extremidades o la cola, diablos. Destruye la mitad de su cerebro o rompe su columna vertebral y podría volver a crecer o reconectar los nervios. Incluso perforar el corazón no fue fatal. Esta salamandra era su objetivo. Después de todo, necesitaba un regalo adecuado para Tsunade. El clan Kaguya es bueno y todo, y su factor regenerativo es increíble, pero incluso ellos no pueden sobrevivir con el corazón o el cerebro dañados. Ajolote podría. Ajolote lleno de energía natural. Oh chico, Tsunade tendrá un día de campo con este chico. Rei pensó vertiginosamente. Naturalmente, no quería que sus chicas estuvieran en peligro, pero no era ingenuo al pensar que eso nunca sucedería. Si pudiera ayudar a Tsunade a hacer un jutsu que la convirtiera en un monstruo de batalla semi-inmortal y en constante regeneración, ¿por qué no? Él estaba a favor. El axolotl simplemente estrelló un clon contra el suelo con su cola, agrietando el suelo, impactando el agua allí, enviándola por todas partes. Rei sabía que tenía que atacarlo furtivamente. Pelear con él atraería la atención y una cosa tan duradera como la bestia frente a él tendría tiempo suficiente para conseguir refuerzos. Podía ser sumamente fuerte, pero no tenía ni idea de lo que podían hacer los salamandras y no le gustaba cargar a ciegas. Pero, de nuevo, no había nadie que supiera de lo que eran capaces los salamanders. Rei dudaba que incluso Anzo fuera plenamente consciente de su fuerza.
Después de todo, al tipo nunca se le enseñó Senjutsu, por ejemplo. Fue entonces, 5 de sus clones saltaron hacia el axolotl desde el cielo, distrayéndolo y Rei usó instantáneamente su propio suitón mejorado, cúpula de agua para atraparlos a él y a la salamandra en su interior. Era su propia derivación del muro de agua y levantó una cúpula de agua muy densa y empapada de chakra alrededor de Rei. El domo era bastante duradero y nada menos que el jutsu de rango S en el límite podía penetrarlo, lo que se mostró en el costo de chakra de crearlo. Pero Rei sabía que la confrontación directa contra un oponente en constante regeneración duraría años, un tiempo que definitivamente no tenía, así que decidió ser astuto y por una vez actuar como un ninja. En el momento en que la pared cubrió tanto al axolotl como a Rei, decenas de clones se hicieron a partir de sus paredes y saltaron al axolotl desde todas las direcciones, distrayéndolo con sus ataques. La bestia se sobresaltó instantáneamente y comenzó a golpearse locamente con la esperanza de derrotar a tantos clones. Al menos, parecía una paliza, pero por la cantidad de clones que ya habían sido aplastados, Rei supuso que era una especie de taijutsu de salamandra, sin embargo, no creó los clones para ofender. No, los creó para poder esconderse entre ellos. El axolotl estaba demasiado concentrado en destruir a los clones y Rei podía acercarse sin ser visto. Mientras se acercaba al costado de la bestia invocadora, sonrió para sí mismo. De hecho, el axolotl no notó a la verdadera Rei en medio de sus clones. Matarlo sería tan fácil. Solo separando la cabeza del cuerpo, no importa cuán grande sea el factor regenerativo que tenga la bestia, no sobreviviría a la decapitación. Por desgracia, necesitaba a la bestia viva para que Tsunade pudiera estudiarla y eso hizo que su tarea fuera mucho más difícil. Decidió ir a por él brutalmente mientras metía su chokuto hasta el mango en el costado del axolotl. Sin embargo, antes de que la bestia pudiera siquiera soltar un grito de dolor, Rei pasó chakra Raiton finamente controlado a través de la hoja, paralizándola. A partir de ese momento, los clones saltaron hacia la bestia paralizada y rápidamente comenzaron a dibujar sellos vinculantes por todas partes. 2 minutos de una docena de clones haciendo el trabajo del sello y la bestia estuvo lista para partir. Rei usó un sello de éxtasis especialmente desarrollado para seres vivos para esconderlo. Fue un poco anticlimático y fue un claro recordatorio de no ser engreído incluso cuando uno es casi inmortal. Un ataque furtivo. Eso es todo lo que se necesita para acabar con tu vida. Los hombros de Rei se hundieron relajadamente mientras trataba de sentir el campo de batalla. Maldita sea, ya perdí 2/3 de mis clones. Ahora eso es una sorpresa. De repente, su cuerpo se tensó nuevamente y frunció el ceño mientras giraba lentamente la cabeza hacia la derecha y rápidamente se hizo a un lado con los ojos muy abiertos. Ni un segundo después, una corriente de agua altamente presurizada atravesó directamente el domo de agua jutsu, casi golpeándolo mientras navegaba por el lugar en el que se encontraba antes, y luego cortó sin esfuerzo el otro extremo del domo de agua. Al ver eso, los ojos de Rei se contrajeron mientras se preparaba instantáneamente para una batalla. Su domo de agua no tardó mucho en caer por completo y vio 2 salamandras. Uno era completamente negro con rayas azul agua en la piel y el otro era de color verde opaco. Estos 2 eran obviamente especiales ya que instantáneamente reconoció la diferencia que los diferenciaba de otros salamanders que había visto hasta ahora. Ambos tenían sombras de ojos de color verde claro y cuando Rei sintió la energía a su alrededor, su ceño se ensanchó. Estos 2 sabían Senjutsu. Su expresión se transformó en una minúscula mueca cuando se dio cuenta de que su técnica de ocultación de chakra a través de la energía de la naturaleza podría haber fracasado ya que los 2 usuarios de Senjutsu claramente podían identificarlo incluso entre decenas de sus clones. Pero no era el momento de reflexionar sobre esa debilidad. Instantáneamente dominó su expresión y sonrió descaradamente. ¿No es una bienvenida demasiado peligrosa, viejos? Rei bromeó hacia los antiguos salamandras que lo miraban con cautela bajo la apariencia de senilidad. Sin embargo, no estaba dispuesto a subestimarlos debido a eso. ¿No hay respuesta? Rei asintió para sí mismo. Supongo que no eres el más elocuente de tu especie entonces. Exclamó y luchó contra el impulso de sonreír cuando vio que sus palabras tenían un efecto en las 2 bestias. Las 2 salamandras se miraron y la del lado derecho, la negra suspiró. Los jóvenes y su descaro. Dijo en tono exasperado a lo cual, la salamandra de la izquierda, la verde, se encogió de hombros. Rei no estaba segura de qué significaba ese gesto tembloroso, pero aparentemente era un acuerdo. La salamandra negra continuó.
Bueno, entonces, soy el Elder Salam y la estimada salamandra a mi lado es el Elder Mander. Ahora que estamos aquí, tu libre deambular por nuestras cavernas ha llegado a su fin, intruso. Te mostraremos el terror de ofender a Salam y Mander. Prepárate para tu perdición. El de la izquierda, el Elder Mander solo otra vez, se encogió de hombros, o mejor aún, se sacudió de acuerdo pero se quedó callado. Rei esperaba que comenzara la pelea, así que se agachó un poco, preparándose para ella mientras aceleraba el flujo de su chakra y reforzaba sus músculos, pero los dos viejos lo miraban inmóviles. Después de un minuto de mirar fijamente, Rei parpadeó confundido, se enderezó y levantó una ceja mientras se rascaba torpemente la nuca. ¿No deberías, no sé, atacarme?, preguntó. Quería que hicieran el primer movimiento, ya que reaccionar sería mejor que atacar sin conocer su forma de luchar. Fue entonces cuando notó una leve sonrisa en las fauces de Salam. Oh, los jóvenes de hoy en día, tan impacientes. Ya hicimos nuestro movimiento. ¡Qué wea! Se rió de una manera senil. Rei instantáneamente se tensó y discretamente miró a su alrededor pero no pudo encontrar nada fuera de lo común. Y así, el dúo de salamandras y Rei se miraron en un incómodo silencio durante unos momentos más. Con el paso del tiempo, Rei vio como las cejas de las bestias comenzaban a temblar. Salam de repente se volvió hacia Mander y preguntó en un tono molesto. Oye, ¿agregaste los calcetines mojados de Laman a la receta? ¿Cómo es que el intruso sigue de pie? Esa cosa es más tóxica que la ropa interior de Anzo. Mander simplemente se sacudió de acuerdo, pero Rei no se sentía bien cuando escuchó las palabras receta, calcetín mojado y ropa interior de Anzo. Sus perspectivas para esta batalla se estaban volviendo bastante sombrías, si eso era con lo que querían pelear con él. Empezó a mirar a su alrededor con leve disgusto, su cautela aumentó en 10 magnitudes cuando sus ojos se abrieron. ¡Mierda! Comenzó a balancearse sobre sus pies, y se puso la palma de la mano en la cara, su visión se volvió ligeramente borrosa. Solo la entrada oportuna de la energía de la naturaleza en su sistema impidió que se sintiera mareado. Salamandras es igual a veneno. Se quejó en voz baja para sí mismo, sintiéndose indignado por no haberse dado cuenta antes. Imagínese. Todo el aire está empapado en un tipo especial de veneno indetectable, afortunadamente mantuvo sus ojos en las salamandras. En el momento en que vieron a Rei tambaleándose, los dos vejestorios seniles como si se evaporaran y la sed de sangre llenó la caverna y Rei apenas logró empujarse hacia un lado, evadiendo otro chorro de agua que podría partirlo en dos pedazos. Estaba a punto de recordarse a sí mismo, solo para que sus ojos se abrieran cuando Salamander Mander apareció de repente frente a él y golpeó su cola contra su cuerpo, enviándolo a volar. Solo la pared de la caverna detuvo su cuerpo, haciéndolo deslizarse sobre su trasero y gemir de dolor. Rei no tuvo tiempo de tomar un respiro cuando una bala de agua, cortesía de Salam, impactó su abdomen, obligándolo a inclinarse hacia adelante con un grito ahogado silencioso, rompiendo algunas de sus costillas en el proceso. El veneno aún recorría su cuerpo, entumeciéndolo, por lo que le resultaba bastante difícil moverse. Una vez más, no le dieron un respiro cuando Mander apareció cerca de él, su cola azotando a Rei. Hizo lo único que podía en su maltrecho estado. Usó a Kaubarin e intercambió lugares con su clon, que se convirtió en una pulpa acuosa casi al instante. Rei se puso de pie tambaleándose, sosteniendo su estómago con dolor, y miró a las dos salamandras que usaban senjutsu. Sonrió levemente, aunque su sonrisa estaba rota y parecía más una mueca de dolor. Debo admitir, ustedes dos tienen un trabajo en equipo supremo. Jadeó antes de reírse. Pero, en el momento en que dijo que tanto Salam como Mander se tensaron al sentir el peligro de su forma encorvada y herida. De repente, Rei se enderezó, limpiándose la sangre de la comisura de sus labios mientras se estremecía levemente. También admito que, en retrospectiva, Conan tenía razón y asaltar el reino de las salamandras yo solo podría haber sido una idea estúpida. Chasqueó la lengua y respiró hondo. Ni Salam ni Mander se sintieron a gusto, por lo que no se abalanzaron sobre él para continuar. En cambio, ambos salamandras podían sentir claramente el peligro en el aire y se tensaron cuando el chakra comenzó a girar alrededor de Rei. ¿Sabes lo que es gracioso?, Rei preguntó despreocupadamente mientras comenzaba a cerrar y abrir su puño. El comienzo de la batalla. Cuando los hilos de chakra previamente invisibles se iluminaron, todo el terreno de las cavernas Salamander parecía una gran red intrincada. Esta era la carta de triunfo de Rei. Desde el primer día, no dejó de perfeccionar sus hilos de chakra. Era su primera habilidad utilizable, después de todo.
Pero prepararlos para el combate, eso sí que fue una tarea ardua. Usar las cuerdas para derrotar a un Chunin fue agradable y todos, excepto Rei, ya no jugaban en la liga casual. Contra los Jonins, las cuerdas eran inútiles la mayor parte del tiempo y esa era la verdadera razón por la que Suna era conocida por los títeres en lugar de las cuerdas de chakra. Por lo tanto, Rei tenía que ser creativa. Los hilos comenzaron a envolver a Rei, formando un capullo que cubría completamente su figura. Para Salamander se parecía a algo parecido a una invocación de mariposa en evolución. Múltiples extremos de hilos colgaban sueltos del capullo, como tiras decorativas. Salam, la voz antigua pero tranquila de Mander de repente exclamó apresuradamente con un tono de advertencia. Muro de agua, rápido. Los ojos de Salam se agrandaron. Sabía que Mander era el mejor sensor entre ellos y el jutsu que el humano estaba a punto de desatar era bastante poderoso si desconcertaba tanto a Mander. Salam estrelló sus patas delanteras contra el suelo cubierto de agua de la caverna, rompiendo algunas cadenas de chakra en el proceso mientras empujaba la mitad de su chakra hacia ellas, recibiendo ayuda de Mander mientras creaban un jutsu bastante similar al Water Dome de Rei. 3 capas de agua formaron 3 cúpulas alrededor del capullo. El jutsu de Salam estaba más orientado a evitar el escape, por lo que las paredes internas eran casi impenetrables mientras que las exteriores eran más débiles. Mientras los dos ancianos se ocupaban de las capas protectoras, las salamandras finalmente terminaron de lidiar con los clones de Rei y fueron a ver a sus estimados ancianos lidiando con el intruso. Todo esto tomó como máximo 3 segundos y dentro del jutsu de agua, el capullo comenzó a cambiar. Los hilos comenzaron a girar alrededor de la figura de Rei, creando un espectáculo no diferente al Kaiten de Hyuga. A pesar de eso, no tenía la función protectora de Kaiten. Por dentro, Rei sonrió. Bueno, es hora de encender esta fiesta. Su chakra se encendió. Las cuerdas giraban ahora a velocidades insanas, moliéndose unas contra otras. Todo lo que necesitó fue una ligera chispa de Katon y Futon chakra, respaldada con energía natural. Afuera, Salam y Mander miraban el agua de sus protecciones. Esto debería ser suficiente. Salam dijo pero Mander no respondió. De repente, su cuerpo se puso rígido. Salam vio innumerables pequeñas gotas de color rojo carmesí de llamas condensadas destrozaron las 3 capas de cúpulas de agua mientras las atravesaban como un cuchillo a través de la mantequilla. A medida que las cuerdas giraban, los extremos de los hilos que antes colgaban sueltos ahora volaban en un patrón arremolinado. En el momento en que el capullo se iluminó con el fuego carmesí, estos extremos voladores crearon un torbellino de fuego carmesí, la velocidad pura desgarró gotas de él, bañando todo el reino Salamander con fuego altamente concentrado capaz de quemar incluso el propio Katon. Estas llamas carmesí eran directamente opuestas a las llamas azules del traje Katon de Rei. Su potencia alcanzó y superó ligeramente incluso la liberación de llamas. Su único propósito era matarlo con fuego, incluso si eso es el fuego mismo. Las salamandras corrían desordenadamente, tratando de evitar la lluvia de muerte carmesí. Muchos de ellos ya murieron debido a que fueron estúpidamente valientes y trataron de bloquearlos con jutsu de agua solo para que las gotas atravesaran el jutsu primero y el lanzador en segundo lugar. Las paredes de las cavernas estaban ardiendo y los terrenos siempre cubiertos de agua ahora estaban secos. Estas llamas podían extenderse a lo largo de los hilos de chakra y como toda la caverna estaba cubierta por los hilos de Rei, el suelo estalló en un remolino carmesí cuando la red de hilos se convirtió en una trampa mortal ardiente. Salam y Mander observaron con miradas horrorizadas cómo los fuegos comenzaban a engullir su reino en su totalidad, ambos empujando enormes cantidades de chakras en jutsu para crear un refugio seguro de las llamas en el suelo y en el cielo con su jutsu de agua mejorado con senjutsu. A medida que transcurrían los minutos de la lluvia de fuego, los dos ancianos reunieron alrededor de 100 salamandras sobrevivientes en su barrera de agua, sus corazones solo podían doler al ver que aquellos de sus parientes que aún estaban afuera probablemente ya habían muerto quemados. Afortunadamente, tenían la fuerza suficiente para crear un lugar a salvo del infierno carmesí. 30 minutos. Ese fue el tiempo que tardó en detenerse el giro y Rei tarareó en agradecimiento. Todavía no era tan hábil con el jutsu y tuvo que canalizar su chakra durante mucho tiempo. Sin embargo, dejó de suministrar chakra en el tercer minuto y el giro sostuvo el jutsu durante 10 veces más. Abrió el capullo para presenciar los efectos de su jutsu con sus ojos y mientras lo hacía, su mandíbula cayó al suelo. La caverna ya no existía.
Sobre él, un cielo nocturno claro se destacaba de color carmesí mientras las infernales llamas carmesí aún ardían con fuerza a su alrededor. Rei sonrió. Maldita sea, eso es mucho mejor de lo que pensaba. Estas llamas durarán al menos 3 días con el chakra que proporcioné. Sacudió la cabeza pero luego hizo una mueca, mostrando una expresión amarga. Mierda, Conan me va a regañar. Tengo al menos 2 costillas rotas y 6 fracturadas con múltiples músculos desgarrados. El Mander dio un gran golpe, Tsunade podría aprender mucho de él. Dijo mientras sus ojos se convertían en una mirada triste y resignada llena de falta de voz. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.